Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Elohim y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 25:5. ¿Quieres aprender más de la palabra de Yahweh? Pues te doy la bienvenida a un lugar para la verdad. Reflexiones en donde podrás aprender con toda tu familia, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones Zoar. Bendiciones para todos los que se conectan a esta hora con su emisora RSA, restaurando las sendas antiguas. Y bueno, hoy es un día más en el cual nuestro Abacadosh nos ha permitido poder estar a través de estas ondas radiales, a través de esta emisora online, para poder llevar una palabra, esa palabra de mucha edificación para cada uno de nosotros. Y como les comentaba hace 8 días, empezamos con una serie de programas diferentes. Veníamos tratando algo muy interesante en este tiempo, en estos tiempos de enseñanzas del día jueves. Pero hoy el Padre nos ha, desde hace 8 días nos dio la oportunidad de poder cambiar muchas cosas a través de lo que se va a transmitir. Y el programa de ahora en adelante es Restaurando el Sacerdocio. Y yo creo que es uno de los temas que necesitamos saber mucho más a profundidad en estos tiempos, porque el tema del sacerdocio es algo muy importante y algo que nuestro Abacadosh siempre lo va a mantener firme y va a mantenerlo delante de cada uno de nosotros cuando tomamos esa posición de sacerdotes verdaderamente. Hace 8 días tocábamos un tema del rol del sacerdote en la familia y podíamos entender verdaderamente cuando Dios llama a un varón, a un hombre a esa posición de sacerdote, cómo debe tomar ese verdaderamente es el rol, porque tiene que pasar por un proceso de purificación para llegar a tomar verdaderamente el rol como sacerdote. Pues hoy vamos a tocar otro tema y también ese día también se los comentaba para que ustedes estuvieran muy atentos en estos tiempos, y el tema de hoy es consecuencias de no ser un buen sacerdote. Entonces, todo esto nos va a llevar mucho a reflexionar, todo esto nos va a llevar mucho a entender y a ver si verdaderamente nosotros estamos haciendo un trabajo correcto. Porque por mucho tiempo, lastimosamente, nosotros hemos perdido verdaderamente ese rol como sacerdotes. Al comienzo empezamos con unas ganas y con una fuerza muy grande de querer hacer todas las cosas de la forma correcta para nuestro Eterno, pero llega un punto donde el cual de pronto tú llegaste y te relajaste y llegaste a tomar una posición de verdaderamente como que voy a mirar, voy a creer, voy a ver si verdaderamente lo que estoy haciendo o no estoy haciendo, empiezas a dudar. Entonces todo esto lo vamos a resolver en el día de hoy, porque hay unas consecuencias, ¿sí? Ahí hay unas consecuencias de no ser un buen sacerdote en nuestro hogar. Mire, si hoy el Padre te está hablando a tu vida, si está hablando a través de la escritura para tu vida, entonces presta mucha atención porque esto no es un juego. Con Dios no son cosas de juego ni tomarlas a la ligera, sino son cosas de las que el Padre ha establecido para que nosotros tengamos un buen caminar, tengamos una muy buena una decisión en medio de nuestro caminar con Él. Entonces hoy vamos a poder entender, ¿será que nosotros verdaderamente podemos perder el rol como sacerdotes en nuestro hogar, en nuestra casa? Pues les cuento de que sí, se puede perder ese rol como sacerdotes si no estamos en una comunión íntima con el Eterno, si no estamos verdaderamente haciendo lo correcto. El primer ministerio que nos entrega nuestro Eterno cuando nosotros decidimos tomar verdaderamente el camino con Él y tomamos esa posición como sacerdotes, dice que nuestro primer ministerio es nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Y de ahí se desprenden muchísimas cosas. De ahí se desprenden también cómo van a ser nuestros hijos, cómo es nuestra esposa, pero eso depende mucho del carácter
de que nosotros permitamos de que Dios forme en medio de nosotros. Porque es que el carácter se forma a través de los días, del tiempo también se forma el carácter. ¿Con qué? Pues pasando por pruebas, pasando por procesos, decidiendo verdaderamente tomar la postura como sacerdote, pues tenemos que pasar para ser probados, como les explicaba hace 8 días, que cuando nosotros nos decidimos verdaderamente tomar ese rol como sacerdotes, tomamos verdaderamente lo que Dios necesita hacer en nuestras vidas, nos desprende de todo nuestro hombre, lo que éramos anteriormente, y nos implanta algo nuevo en nosotros. Y es esa nueva genética que Él ha querido que nosotros siempre la tomemos desde el principio. Entonces, desde ahí vamos a tomar todo lo que tiene que ver las consecuencias de no ser un buen sacerdote en el hogar o en la familia. Entonces, yo quiero empezar con un texto porque muchas veces nos excusamos y decimos, no, pero es que Dios no había establecido eso en ese momento. Y vamos hoy a hablar sobre la vida de Elí y de sus hijos. Entonces, ¿por qué este tema? Porque, no sé, o sea, el padre me llevaba a ver un poco más a profundidad porque ahí hay dos cosas que vamos a ver. Vamos a ver un contraste porque Elí, como sumo sacerdote, uno dice que hizo una mala labor con sus hijos, eh, pero entonces más adelante uno dice, ¿por qué Ana le llevó a Samuel para que él lo formara? Entonces uno dice, ¿fue un mal sacerdote o no fue un mal sacerdote? Entonces vamos a ver ese punto porque muchas veces, como les digo, nosotros nos excusamos porque no, pero es que, o decimos, no, pero es que él fue un mal sacerdote porque no pudo corregir a sus hijos y entonces porque Samuel se lo llevaron a su corta edad. Entonces vamos a ver esa labor del sacerdote en esas dos condiciones, en esos dos contrastes para que lo podamos entender y vamos a ver la función especial del sacerdote en el hogar, en la casa. Entonces nos vamos a entrar un poco más a profundidad ahí. Y quería con el versículo que les quería empezar esta enseñanza, está en Génesis 18:19, dice, porque yo lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su posteridad, a observar el camino de Yahweh, haciendo lo que es justo y correcto, para que Yahweh le cumpla a Abraham lo que ha prometido. Este versículo es dentro del punto donde dice que Abraham intercede por Sodoma, ¿sí? Cuando Yahweh está con él, o el ángel dice que el ángel de Yahweh está con él en lo alto, los otros dos ángeles están allá en Sodoma y Gomorra, y dice que él intercede para que no lo destruya. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que Yahweh le da o le dice estas palabras, ¿sí? Dice, porque yo he escogido para que instruya a sus hijos y a su posteridad a observar el camino de Yahweh haciendo lo que es justo. Observar es estudiar su escritura, mirar a profundidad, sentarse detenidamente, ¿sí? Sentarse detenidamente a ver qué es lo que Dios o qué es lo que Yahweh anhela de nosotros y qué es lo que Yahweh nos instruye para andar en un camino correcto. Haciendo lo que es justo, o sea, su palabra es lo que nos enseña qué es lo que es justo y qué es lo que es correcto, para que Yahweh le cumpla a Abraham lo que ha prometido, o sea, que hay una condición. Para que Yahweh cumpla lo que Él ha prometido, nosotros tenemos que cumplir también de nuestra parte. ¿Y cuál es la parte de nosotros? Pues hacer lo justo y lo correcto, o sea, observar la escritura, observar detenidamente la Torá. Así es que nosotros podemos ver un resultado en nuestra familia y en nuestro hogar. Por eso es que quería empezar con este texto para que todos estuviéramos y tuviéramos claridad de lo que Yahweh nos va a hablar ahorita enseguida con respecto al sumo sacerdote Elí. Acá hay otro punto también que se los voy a leer y al final también se los voy a leer de nuevo para que lo tengamos claro. Y es un punto donde Pablo le escribe una carta a Timoteo y es algo muy especial. Dice en 2 de Timoteo 1, 3, 5. Dice, doy gracias a Yahweh a quien rindo culto con
limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Me he acordado de tus lágrimas y deseo verte para llenarme de gozo. Traigo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual estuvo primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti. Entonces, este último punto es en el versículo 5, dice que traigo a memoria, o sea que Pablo estaba recordando en ese momento lo que había hecho la abuela y lo que había hecho la madre, para que Timoteo fuera de esa forma, para que él fuera y pudiera llegar a hacer lo que Timoteo fue. Entonces, esos dos puntos se los quería dejar muy, muy claros, porque desde ahí en adelante vamos a empezar a desarrollar el proceso de por qué se pierde o las consecuencias de no ser un buen sacerdote. Pues lastimosamente las consecuencias de no ser un buen sacerdote en el hogar son muchas, y es arrastrarse con toda su familia. O sea, el sacerdote como es la cabeza, y dice que si es un sacerdote tiene que regirse a la cabeza de todos, que es Yeshua HaMashiach. O sea, el orden está Yeshua HaMashiach, el sacerdote y la familia. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. Un sacerdote, cuando está sometido a Yeshua HaMashiach, va a ser un buen sacerdote. Si no está sometido a Yeshua HaMashiach, pues imagínense ustedes cómo creen que va a ser ese sacerdote. Entonces, por eso le decía, las consecuencias son muy grandes, ¿sí? Debido a que el no observar, el no mirar verdaderamente lo que es correcto, lo que debo hacer y lo que no debo hacer, pues nos va a conllevar a que nuestros hijos, nuestra familia, nuestra esposa, todos los que están a nuestro alrededor, pues corran con lo mismo, porque yo soy el responsable de enseñar, yo soy el responsable de instruir a mi familia, en mi casa, de decirles esto está bien, esto no está bien. Si yo soy permisivo en mi casa, estoy actuando de una forma incorrecta, porque el ser permisivo va a llevar a la persona a acomodarse a un sistema, acomodarse a ciertas cosas o a caprichos que están en medio de sus vidas para no cumplir la voluntad de Yahweh. Entonces, lo primero que Dios hace en medio de un sacerdocio es el carácter. Pero ese carácter se puede perder, claro que sí. Uno cree poder tener ese carácter. Uno puede creer tener carácter, pero en realidad no tengo carácter. Porque si soy permisivo, si dejo hacer lo que mis hijos quieran, entonces eso no es carácter. Entonces, desde ahí vamos a empezar y vamos a mirar ese contraste que les estaba comentando desde el comienzo, para mirar lo de los hijos de Eli y el contraste con Samuel. Por eso les leía también el texto de Timoteo, y vamos a ver todo lo que hay en medio de este contraste, y ahí vamos a aprender muchísimas cosas, y espero que cada uno de los que están escuchando en esta mañana, si son hombres, aún si son mujeres también, como les comentaba hace 8 días también, si tú estás ahí como mujer escuchando este programa, tú también tienes y estás en la obligación y en la responsabilidad de exigirle a tu esposo, si está en los caminos contigo, de exigirle verdaderamente que sea un sacerdote. Y esa es también la labor de una mujer en medio de un hogar, exigirle también que haga la tarea como tiene que hacerla, porque no podemos dejarle toda la carga tampoco a ellas. La carga o la responsabilidad es nuestra, como principalmente, porque nosotros somos los que vamos a rendir cuentas por nuestra familia, entonces, y por nuestro hogar. Dice entonces, su penúltimo juez y sacerdote se llamó Elí. ¿De quién? Bueno, estamos hablando del sumo sacerdote Elí. Este vivía en Silo, lugar donde se estableció el santuario de Dios, de Yahweh. Este lugar se convirtió en el centro de adoración de todo el pueblo de Israel. Desde Silo, Elí dirigía al pueblo. Él era un buen sacerdote y juez. Él hizo bien su trabajo, disfrutaba trabajar y servía al Adonai. Vivió en una tienda de campaña al lado del tabernáculo. Elí tenía dos hijos, Ofni
y Fines. La Biblia los define como hombres malos. El significado real que era hombres sin valor. Entonces, aquí vamos a ver un contraste porque esto está en 1 Samuel capítulo 2, del versículo 12 al 17, más o menos hasta el 25. Para ponernos bien en contexto, entonces vamos a leer desde el 1 Samuel capítulo 2, del verso 12 hasta el 35 más o menos aproximadamente, para ver el contexto de lo que estaba sucediendo hasta el versículo 36. Vamos a leer para ver exactamente qué era lo que estaba sucediendo en ese entonces y qué es lo que nos dice la palabra a través de estos dos hombres. Entonces yo quiero que pongan mucha atención. Es un texto un poco largo, pero nos va a llevar a entender verdaderamente quiénes eran los hijos de Eli y por qué ellos actuaban de esa forma. Y por eso vamos a desarrollar ese tema en este día. Dice, los hijos perversos de Eli. Les voy a leer en esta versión que es la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora bien, los hijos de Eli eran unos sinvergüenzas, que no tenían respeto al Adón, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Eli enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Eli. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para orar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía, no, dámela ahora o la tomaré a la fuerza. Así que el pecado de los jóvenes era muy serio ante los ojos del Adonai, porque trataban las ofrendas del Adón, porque trataban las ofrendas del Adón con desprecio. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Adonai, vestía una túnica de lino como la de sacerdote. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo, que el Adón les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Adón. Entonces el Adón bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto Samuel crecía en la presencia del Adonai. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que los hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que los hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Adonai no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Adón, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Adón ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor, en el de toda la gente. Aquí hay otro punto que está en el verso 27, advertencia para la familia de Elí. Cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Adonai. Yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote. Ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces,
¿Por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les dan más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Adón, Dios de Israel, dice: prometí que que los de tu rama, de la tribu de Leví, me sirvieran siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a la familia, a tu familia, para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón, y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Fines, mueran el mismo día. Entonces levantaré un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él, mendigando dinero y comida. Dirán: le rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. Entonces, eso era lo que les quería llevar para que pudieran entrar en contexto de lo que también vamos a tratar en este día, porque digamos que ese contraste dentro de lo que hizo Elí y de lo que hizo Elcana y Ana, pues tienen mucho que ver en la vida de la familia, como tal, en el núcleo familiar. Y por eso las consecuencias de no tomar verdaderamente la postura como sacerdote, pues son muy grandes. Y precisamente acá nos está llevando ¿a qué? A una muerte espiritual. Pero aquí, ¿qué hay? Una muerte espiritual en toda la descendencia de ahí en adelante. Entonces, si el Padre había establecido algo para tu vida, para tu casa, para que tú santificaras tu casa, en ese momento el Padre estaba también quitando ese papel o esa oportunidad que nos estaba o que le estaba entregando a Elí, para que de ahí fuera una descendencia de sacerdotes. Mira, en primera de Pedro, como en la primera o en segunda carta de Pedro, la que les leía la semana pasada, dice que nosotros somos un reino de sacerdotes, ¿sí? Nación santa, pueblo escogido. Entonces, de nosotros depende de cómo va a ser el caminar de nuestra familia con el Eterno, de nuestro carácter, de lo que Dios ha formado en nuestras vidas, va a depender cómo va a ser ese caminar con Dios de aquí en adelante, o del momento en el que el Padre te dio la oportunidad de ser sacerdote, de ser ese Cohen en tu casa. Y esa oportunidad te la das cuando tú te rindes verdaderamente y asumes la posición de sacerdote. Entonces, mire todas las cosas tan importantes que nosotros de pronto por mucho tiempo las hemos despreciado. Entonces, ¿por qué llegamos hasta ese punto? Mira, las consecuencias, ¿será que de pronto en algún momento no miramos cuáles son esas consecuencias? ¿Será que la muerte espiritual no es una, yo creo que eso es algo como para uno decir, oiga, si Dios me dio una oportunidad, ¿yo por qué tengo que desaprovechar esa oportunidad? ¿Sí? Pero como estamos tan enfocados en las cuestiones del mundo, mire, vamos a ver aquí algo muy importante, y es de que Elí, aunque venía de una descendencia de sacerdotes a través de la tribu de Leví, la tribu que fue establecida para salvación, para el servicio en el Mizcán, entonces en ese momento él estaba perdiendo ese sacerdocio, estaba perdiendo esa bendición que Dios les había entregado, y lo llevaba ¿qué? A la muerte espiritual. Entonces miramos que Elí hizo a
a sus dos hijos, Ofnis y Fines, sacerdotes, a pesar de que carecieran del carácter de su padre. Su conducta cayó en desgracia y conmocionó tanto a la gente que menospreciaban las ofrendas que le llevaban al Eterno. Y eso es lo que veíamos en el contexto de que les leía ahorita de la escritura en 1 Samuel 2:17. Entonces, vemos que acá en este punto, el no formar también el carácter en nuestros hijos, pues cuando no formamos el carácter de nuestros hijos es porque el carácter no está formado tampoco en nosotros. Entonces, de nosotros, ¿de qué depende? De que nosotros somos los primeros que debemos de formar ese carácter en medio de nuestras vidas para así podérselo transmitir tanto a nuestros hijos como a nuestra esposa, ¿no? Porque también nuestra esposa tiene que tener el mismo carácter y estar en sumo acuerdo, en el total acuerdo entre los dos para poder llegar a formar a nuestros hijos. Porque si no, si están cada uno por su lado y cada uno, por eso es que los hijos, no sé si les ha pasado de pronto en algún caso en sus hogares, que algunos ven la debilidad o del padre o de la madre y pues los hijos se refugian hacia el lado del que más débil es. ¿Por qué? Porque lo pueden manipular, porque esa persona o ese padre no tiene carácter o esa madre no tiene carácter y por eso ellos se refugian y se van a favor del que menos carácter tienen y se van en contra del que tiene verdaderamente el carácter. O sea, aquí es importante de que tanto la madre como el padre sean formados en carácter, pero el principal que tiene que llevar el carácter es el padre, que es el sumo sacerdote o es el sacerdote del hogar. Entonces, por eso dice que él los eligió aún como sacerdotes, aunque ellos carecían del carácter, ¿sí? Del carácter que posiblemente Elí no les transmitió a ellos. Entonces, hay otro texto que dice que tienes que formar o llevar a tu hijo, o más bien instruir a tu hijo en su edad de niño, para que cuando esté adulto haga las cosas conforme a lo que está instruyendo la escritura. Entonces, por eso, de pronto en ese momento, en lo que falló este sumo sacerdote, viéndolo más a profundidad, fue que descuidó la formación de sus hijos. Este sumo sacerdote lo que hizo fue preocuparse más por las labores de todo lo que tenía el pueblo, de todo lo que él tenía como a cargo, y descuidó las labores de su casa. Y por eso sus hijos crecieron con falta de carácter. O sea, que ellos crecieron sin la ausencia de un padre que los formara verdaderamente como ellos tenían que ser formados. Entonces, como les venía explicando anteriormente, Ofnis y Fines eran hombres sin valor. Dice, Elí, que había sido nombrado para que gobernara el pueblo, no regía bien su propia casa. Elí era un padre indulgente, amaba tanto la paz y la comodidad que no ejerció su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Mire, lo que pasa es que se nos olvida algo, que todo ser humano nace con una yeser-hara, con una tendencia a hacer lo malo. Pero esas cosas o esa tendencia se puede contrarrestar haciendo verdaderamente la voluntad de Yahweh. Entonces, toda esa maldad que habían o con la que habían nacido sus hijos, de todos sus ámbitos, de las pasiones de los que ellos tenían, de lo que ellos eran, pues él, como no tuvo el tiempo o como no tuvo el carácter para corregirlos, entonces dijo, no, pues si yo estoy haciendo las cosas bien, pues Yahweh se encargará de mis hijos. Y sí, él se encargará en una parte, pero él no nos va a quitar la responsabilidad que nosotros tenemos como padres. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces yo le dije, no, pues yo mis hijos se los dejo a mi padre y él se encargará de ellos. Sí, eso es bueno. Pero tú también tienes esa es la autoridad en tu casa y tus hijos se tienen que regir a las reglas y a las normas que tú establezcas en tu casa. Entonces, por eso les había dicho que anteriormente que también, pues posiblemente Elí en ese entonces no tuvo como el tiempo o la formación con sus hijos y simplemente se relajó y se acomodó y simplemente dijo, no, pues
ellos van a ver lo que yo estoy haciendo y pues yo les voy a permitir lo que ellos quieran. Y no, aquí no se trata de que nosotros permitamos, porque si nosotros permitimos que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran, pues ¿cómo hace la formación de ellos? ¿Hasta dónde van a llegar ellos? Porque posiblemente en algún descuido ellos se vayan es para el mundo y toda la formación que posiblemente no les dimos, pues vaya a ser la consecuencia de que ellos se pierdan en este mundo. Y sabemos que esa responsabilidad y los que tenemos que rendir cuentas somos nosotros por esas acciones. Entonces nos dice, en vez de considerar la educación de sus hijos como una de sus responsabilidades más importantes, manejaba el asunto como si tuviera muy poca importancia. O sea, él no le dio la importancia necesaria a la educación de sus hijos, porque ellos no conocían a Yahweh. El principio bíblico para inculcar en los hijos el conocer de Dios está en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Y yo creo que esos versículos ya nosotros no los sabemos de memoria. Entonces, el que dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, o sea, escucha, oh Israel. Ya ahorita ya les voy a buscar el texto para leérselo bien. Entonces, el texto y el principio ya estaba establecido para el pueblo de Israel. Lo que pasaba era que en ese momento no quería era tomar verdaderamente el rol como sacerdote. Y aquí el principio bíblico de Deuteronomio 6, 4, 9 es: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítalos a tus hijos una y otra vez. Habla a ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, ese principio ya estaba establecido en el pueblo de Israel. Ese principio ya Yahweh lo había establecido aún más para el sumo sacerdote. Pero ese principio fue el que no hizo él, el que no hizo Elí. ¿El de qué? El de transmitirle la palabra hacia sus hijos, hasta establecerle la moral de sus hijos. Entonces ellos por eso se relajaron y dejaron que se fueran lentamente hacia las pasiones de este mundo, se dejaron llevar por esa tendencia a hacer lo malo con la que todos nacemos. Dice, Elí conocía este principio, pero se descuidó en aplicarlo en sus hijos. Pero Elí se sustrajo a esta obligación porque significaban contrariar la voluntad de sus hijos y le importaba la necesidad de castigarlos y le imponía la necesidad de castigarlos y de negarles ciertas cosas. Disciplina a tu hijo mientras haya esperanza, pero no te excedas hasta destruirlo. Enmienda a tu hijo y te dará descanso y alegría. Cuando este texto nos dice que es un proverbio que está en Proverbios 19, 18 y 29, 17, nos lleva a que nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos mientras haya esperanza. Resulta que nuestros hijos, cuando a su corta edad nosotros los disciplinamos, cuando nosotros les exigimos, cuando nosotros les enseñamos verdaderamente el carácter de Yahweh, cuando nosotros les enseñamos verdaderamente los principios que Dios nos enseña, cuando nosotros examinamos la escritura verdaderamente como tiene que ser, es cuando hay verdaderamente una formación en nuestros hijos. Mientras tanto no la hay. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, cuando la escritura es muy clara y nos dice que instruya a tu hijo a su corta edad o cuando sea niño, es porque uno tiene la oportunidad o tiene unos años para poder adquirir esa disciplina en ellos y para que ellos en su edad adulta no se vayan a perder o no se vayan a ir en contra de la voluntad de Yahweh. Es por eso que llega un punto de la vida de Elí con sus hijos que cuando ya los fue a disciplinar ya era muy tarde porque ellos ya estaban en una edad adulta. Entonces ellos ya creían que ellos ya podían hacer lo que a ellos se les daba la voluntad. Y ellos se pasaban por encima de lo del padre, de lo que hacía el papá o Elí, el sumo sacerdote. Entonces ya era muy tarde para destruirlos. Entonces, ¿por qué permitimos esperar
a llegar a una edad adulta para que nuestros hijos corrijan su camino, si nosotros tuvimos la oportunidad de poder corregirlos desde el comienzo. Entonces, si tú tienes hijos pequeños, instrúyelos en el caminar, porque si no las consecuencias más adelante van a ser rebeldía hacia sus mismos padres y en este caso hacia el sumo sacerdote. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que tener muy presentes. Por eso le repito este texto: disciplina a tu hijo mientras haya esperanza, pero no te excedas hasta destruirlo. Entonces, mientras hay esperanza, instruye a tu hijo. O sea, no te canses, siempre instrúyelo, porque ¿ustedes cuál creen que es el anhelo de Dios con nuestros hijos? De que ellos sean y tengan la oportunidad de poder ser aún personas honorables en medio de estos tiempos, personas que no tengan nada que decirles, irreprochables, que hagan la voluntad de Dios. Y por eso es que nosotros debemos de preocuparnos, porque si no, desafortunadamente las consecuencias son muy grandes, y es de que nuestros hijos se pierdan o que puedan llegar al punto de lo que le pasó a los hijos de Elí, de que puedan tener una muerte espiritual y una muerte física. En este caso tuvieron una muerte espiritual a una corta edad, y el resultado de todo esto fue una muerte física. Entonces, el robo, la soberbia, la usurpación del lugar sin valor, todo esto lo que tenían los hijos de Elí, y eso lo encontramos en 1 Samuel 2, 12 y 17. El resultado de este descuido por parte de Elí fue el de hombres sin valor, hombres impíos. Llegaron tan lejos que usurparon el lugar de Dios, al tergiversar la manera en que Yahweh había indicado cómo se debía proceder con las ofrendas traídas por el pueblo al altar. Y esas ofrendas establecidas estaban en Levítico 7. Y aquí en 1 Samuel 2, 15 y 17 ellos estaban totalmente haciendo lo contrario a lo que Yahweh ya había establecido para el altar y para la ofrenda de los sacrificios. Esta irreverencia por parte de los sacerdotes no tardó en despojar los servicios de su significado santo y solemne. Era pues el pecado de ellos muy grande delante de Yahweh. Fornicación, acoso sexual contra personas vulnerables y respeto a su padre. 1 Samuel 2, 22, 25. El pueblo se quejaba de sus actos de violencia y el sumo sacerdote Elí sintió pesar y angustia. No osó callar por más tiempo, pero sus hijos se habían criado pensando solo en sí mismos y ahora no respetaban a nadie. Por eso ellos hacían lo que se les daba la voluntad. ¿Por qué? Porque Elí no tuvo el carácter para haberlos corregido a una corta edad. Por eso ya cuando, como se dice, se sale de las manos, pues llegan hasta este punto. Llegan hasta el punto de que ya no respetaban a nadie. Veían la angustia de su padre, pero sus corazones encallecidos no se conmovían. Oían sus benignas amonestaciones, pero no los impresionaban. No quisieron cambiar su mal camino cuando fueron amonestados de las consecuencias de su pecado. Mire, hasta dónde puede llegar las consecuencias de no formar o de no tomar verdaderamente la postura de un sacerdote. Así se les hable de que están pecando, ya se les da lo mismo, o sea, ya no les importa. O sea, cuando yo permito el pecado, como sacerdote en mi casa permito el pecado, ese pecado se vuelve incontrolable, y por eso es que llega hasta esa muerte espiritual y esa muerte física. Dice, pero la amonestación llegó muy tarde, los hijos de Elí estaban corrompidos a lo máximo. Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Samuel es usado como contraste con estos dos sacerdotes. Y aquí es donde vamos a entrar el contraste, porque uno dice, bueno, si Elí no pudo formar a sus hijos, ¿cómo iba a formar a Samuel? Y es ahí donde entra el contraste, del cual les voy a dar como un adelanto, porque eso lo vamos a tratar también en otro programa, más adelante. Entonces, de cómo ser un ejemplo como sacerdotes, de cómo ser un ejemplo para nuestra familia como sacerdotes.
Pero este punto es importante que lo toquemos acá porque para que no se hayan confusiones, verdaderamente, porque como les decía, puede nacer esa incógnita. Bueno, si Elí no pudo formar a sus hijos, pues cómo va a poder formar a alguien que va a o que traen de otro lugar, sí, que van a traer de otro lado. Entonces, eh, por eso Samuel, vamos a ver ese contraste entre los hijos de Elí y Samuel. Y en la misma escritura dice también de lo que leíamos en el contexto que ahorita leíamos en Primera de Samuel, capítulo 2, que aún él, dentro de lo que estaba, él no se contaminaba de lo que eran los hijos de Elí. O sea, no adquiría la contaminación. Y eso es por una razón muy importante, de que sus padres formaron un carácter en su hijo, dieron una formación verdadera en su hijo, y por eso este niño no tomaba las cosas del mundo, sino que él iba a hacer lo que él iba a hacer, para lo que él había sido consagrado. Entonces, dice Samuel es usado como contraste con estos dos sacerdotes. Servidor, su madre proveía. En este relato se inserta otra historia de una joven diferente. En 1 Samuel 2, 18 al 21, después de una descripción de la vida de los hijos de Elí, se presentan las acciones de Samuel. Samuel era el hijo de Alcana y Ana. Alcana pertenecía a la línea de los sacerdotes. Mire este otro punto. Dios estaba quitando la línea de un sacerdocio por parte de Elí, pero estaba estableciendo otra línea de sacerdocio por lado de Alcana y Ana. Entonces, por eso dice que Alcana pertenecía a la línea de los sacerdotes, era descendiente de la tribu de Leví, y eso lo podemos encontrar en Primera de Crónicas 6, 33, 38. Dice, su madre lo dedicó a Dios, llevándolo a vivir a Silo junto a Elí, pero nunca lo descuidó, siempre venía a visitarlo. Eso está en 1 Samuel 2:19. Entonces, ¿la madre qué hizo? Nunca lo descuidó, siempre venía a visitarlo, creciendo en gracia delante de Yahweh y los hombres. A pesar de vivir junto a los hijos de Elí, Samuel no se corrompió. Se presenta a Samuel creciendo en gracia delante de Elohim y de los hombres. La educación obtenida por Samuel en su niñez por parte de sus padres contribuyeron a que fuera un hombre fiel y obediente a pesar de vivir en medio de la corrupción de los hijos de Elí. Mire, esto es muy importante porque nuestros hijos cuando son consagrados, cuando nosotros como sacerdotes los consagramos y los entregamos para el servicio a Yahweh, nuestros hijos van a ser unos hijos de honra, no de deshonra como lo fueron los hijos de Elí. Entonces, por eso ellos cumplieron el principio que les leía en Deuteronomio y que también se los leía en Génesis. ¿Sí? Porque ellos estaban haciendo lo correcto para que sus hijos también tomaran la misma postura e hicieran lo correcto. Entonces, cuando nosotros formamos a nuestros hijos de una forma correcta, nosotros sabemos que estamos en un mundo lleno de muchas cosas, llenos de muchas cosas que se están levantando en este tiempo, como la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo, la drogadicción, el alcoholismo, y ahí me puedo quedar nombrando muchísimas cosas. Pero si nosotros sabemos formar a nuestros hijos, ellos no van a caer. Por eso dice la palabra, nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces nuestros hijos también están en este mundo, pero ellos tampoco pertenecen a este mundo. Si nosotros sabemos instruirlos verdaderamente desde pequeños, desde su niñez. Dice, les vuelvo a leer, la educación obtenida por Samuel en su niñez por parte de sus padres contribuyeron a que fuera un hombre fiel y obediente a pesar de vivir en medio de la corrupción de los hijos de Elí. Samuel servía a Yahweh. Samuel fue un hombre que servía verdaderamente a Yahweh. El pueblo de Israel lo notó. Samuel crecía y Yahweh estaba con él. Él no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era fiel profeta de Yahweh. Y Yahweh volvió a aparecer en Silo, porque en Silo se le manifestó a Samuel la palabra de Yahweh.
Gracias a la dedicación de Ana y Elcana a educar y corregir a su hijo a tiempo, la nación de Israel pudo recuperar su confianza en Yahweh. O sea, ¿ustedes cómo creen que van a ver nuestros hijos o las personas que están afuera? Dicen, listo, ustedes son creyentes, ustedes creen, ustedes hacen muchas cosas para Dios. No se han de pronto encontrado, de pronto algunas personas le dicen, venga, ¿y por qué sus hijos entonces son así? ¿Por qué sus hijos dan un mal testimonio de lo que ustedes son? ¿Qué están haciendo ahí? Están haciendo una aflicción para sus padres. Pero la culpa, ¿quién la tiene? Pues los padres, por no haber corregido y por no haber instruido a sus hijos a tiempo. Entonces, en ese momento, ¿qué hicieron los hijos de Eli? Los hijos de Eli trajeron deshonra directamente a Yahweh. Le están trayendo la deshonra directamente a Yahweh. A su padre acá en la tierra, pero espiritualmente y en el tema de todo lo que tiene que ver con relación a la obra de Dios, pues se la estaban trayendo la deshonra directamente a Dios. Porque todas las personas que estaban yendo al templo a entregar todos los sacrificios que estaban recibiendo, ¿cómo ellos los estaban recibiendo? Entonces, si ven, ya la gente estaba perdiendo como esas ganas de volver a la esencia, o volver al mismo templo a llevar las ofrendas, porque venga, pero si esos varones que están allá, esos sacerdotes son los que tienen que dar ejemplo, pues ya no lo están haciendo, porque ellos se acuestan con las sirvientes, se comen la carne de los sacrificios, están deshonrando verdaderamente a Yahweh. Entonces están dando un mal testimonio de su Padre y a un mal testimonio de Yahweh, de nuestro Creador. Entonces por eso Dios tuvo que levantar un sucesor, pero por otra línea sacerdotal que también procedía de la tribu de Leví, pero por otra descendencia que era de Ana y Elcana. Entonces, por eso es tan importante la educación de nuestros hijos. Entonces vamos unas preguntas que de pronto nosotros debemos hacer. ¿Qué de nuestros hijos el día de hoy? ¿Cómo estamos educando? O sea, ¿cómo tú estás educando a tus hijos? ¿Cómo estás tú formando a tus hijos? ¿Cómo tú los estás llevando verdaderamente a que hagan la voluntad del Eterno? ¿Tú lo estás haciendo bien? ¿Tú los estás haciendo de un trabajo constante? Porque mira, aquí pasa algo y es de lo que también les estaba hablando al comienzo. Muchas veces decimos nuestras ocupaciones, nuestras cosas, no, es que no me queda tiempo, salgo temprano, llego tarde, mis hijos están solos. Entonces, ¿cuál es la formación que yo les estoy dando a mis hijos? Y más adelante estoy llorando porque mis hijos se están comportando de esta o de la otra manera. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, porque la responsabilidad principalmente es nuestra como padres. Y por eso les quería hacer ese contraste entre la vida de Samuel, entre la vida de Ofni y Fines, y entre la vida del sacerdote Elí. ¿Para qué? Para poder entender verdaderamente cuando un padre o cuando un sacerdote hace la labor como es, no va a tener que llegar a esas consecuencias que pueden ocurrir en un hogar. Y tú no estás exento, tú no estás por fuera del que suceda esto. Entonces ten mucho cuidado. Y lo único que te puedo decir el día de hoy, que el Padre te dé la dirección para poder formar bien a tus hijos. Que el Padre te dé la oportunidad de que tú tomes verdaderamente esa posición como sacerdote, para que tus hijos a futuro no sean una aflicción para tu vida. Porque, ¿qué sería de un hijo nuestro perdido en el alcohol, en la drogadicción, en las pasiones de este mundo, que no quieran saber nada de Dios? Va a ser una gran aflicción para nosotros, ¿cierto? Entonces, es mejor actuar a tiempo y no vivir las consecuencias que nosotros mismos provocamos. ¿Por no qué? Por no saber formar a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo lo estamos formando? ¿Cómo formó Elí a Ofni y a Fines? Siendo permisivos con ellos, no corrigiendo sus malas acciones, haciéndolos más importantes que Dios. En ese punto ya llegas al punto de la idolatría, que ya los idolatro y no, que yo no les puedo decir nada porque de pronto ellos
van a tomar malas acciones. Esa fue la causa por la cual Dios vio que los dos hijos de Eli fueron tan rebeldes y soberbios. ¿Por qué? Porque les dio más importancia a ellos que al mismo Dios. O sea, ¿importancia en qué? En el tema de la idolatría, como que no les digo nada para que ellos no se pierdan, para que ellos no se vayan. Aquí hay que corregir, aquí hay que disciplinar. ¿Para qué? Para que ellos no vayan a tomar un mal camino. El final de estos hombres fue un final triste, murieron en batalla contra los filisteos. No obstruyas a tus hijos como lo hizo Elí. Eso está en 1 Samuel 2, 12 y 17. No obstruyan a sus hijos como lo hizo Elí. Eso es una de las cosas en las cuales tenemos que tener muy presentes en esta enseñanza y de lo que va a ser la formación con tus hijos de aquí en adelante. Elí les advirtió de sus acciones vergonzosas, pero era muy tarde. Debió reprenderlos o detenerlos cuando tuvo la oportunidad y autoridad para hacerlo. Tenían que haber ejercido una autoridad de un padre responsable, pero sus hijos no lo respetaron, se burlaron de él. Elí solo razonó ligeramente con ellos. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Sus hijos descartaron esta protesta tan débil e inútil, porque sus corazones eran fríos e insaciables, ya no tenían sentido para respetar a Yahweh o a su padre. Enseña a sus hijos a obedecer al Adón, así como enseñó al Cana y Ana. Y eso está en 1 Samuel 22, 26. Aunque Elí no podía cambiar los corazones de sus hijos, podrían haber evitado su ministerio tan blasfemo ante el Adón. En cambio, él no los impidió. Él quería ser amable con ellos, pero era una bondad falsa y equivocada. Una corrección en el momento oportuno los había salvado de la ruina. Elí no necesitaba ser duro con ellos, sino firme y decidido con relación a la obediencia. Qué bueno es cuando tu niño tiene 18 meses de edad, pero no es tan lindo cuando tiene 15 años y es rebelde. Está tomando cuidado para enseñarle a tu hijo y tu nieto en este momento y que logren aprender la virtud de la obediencia. Deben enterarse que obedecer al Adón es lo más importante. Enseña a tus hijos a vivir para Yahweh. Entonces, yo creo que esa es una de las conclusiones de las cuales nosotros en este día de instrucción podemos, yo creo que entender aún mucho más. Por eso les mencionaba este versículo de Timoteo, que ahorita se los voy a volver a leer. Voy a volverles a leer otros versículos para que ustedes los tengan muy claros. Está en Proverbios 19 y 18. Disciplina a tu hijo mientras haya esperanza, pero no te excedas hasta destruirlo. Proverbios 29, 17 y 25. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Teme a los hombres en un lazo, pero el que confía en el Eterno está seguro. Proverbios 13, 24. El que retiene la vara a su hijo aborrece, el que lo ama desde temprano lo disciplina. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Entonces, todas estas instrucciones nos llevan a que nosotros debemos de tomar ese carácter y esa posición, miren, no por decir, venga, yo creo que ellos ya están preparados para tomar esa posición como sacerdotes. Y si tú les das esa posición, se salen totalmente de control. Se salen totalmente de control porque no hay un carácter formado, no hay un carácter verdaderamente establecido sobre la vida de ellos. Entonces, tengamos mucho cuidado. Digamos que estas son unas de las consecuencias más graves que puede haber cuando nosotros en nuestro hogar no tomamos la verdaderamente posición como sacerdotes. Entonces, por eso les voy a volver a leer este texto de Timoteo, 2 de Timoteo 1:3-5. Doy gracias a Yahweh, a quien rindo culto con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Me he acordado de tus lágrimas y deseo verte para llenarme de gozo. Traigo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual estuvo primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice,
y estoy convencido de que también en ti. Entonces, acá hay una instrucción muy importante también de parte de Yahweh, y es a través de su madre y de su abuela. En este caso, también instruyeron a un gran siervo, que fue Timoteo, que más adelante fue instruido por otros siervos, pero en este momento fue exclusivamente instruido por su abuela, en su corta edad, por su abuela y por su madre Eunice. Entonces, vemos que la función también del sacerdote es cuidar de la esposa, ¿no? Y de cuidar verdaderamente el trabajo que yo también estoy formando en mi esposa, el carácter que yo estoy formando en mi esposa. Porque si yo tengo carácter y el carácter mío está conforme a la voluntad de Dios, pues ese mismo carácter tengo que formárselo en mi esposa. Y los dos vamos a hacer una labor grande a través o hacia nuestros hijos para que ellos tomen un verdadero camino. Y ellos no vayan a traer aflicción para nuestras almas. Ellos no vayan a traer aflicción en este caminar con Él, sino que ellos sean de gozo y de bendición para muchos de los que ellos les pueden ofrecer más adelante de lo mismo que nosotros les hemos enseñado. Por eso es que dice que cuando sabemos que nosotros como padres hemos hecho nuestro trabajo bien, pues cuando nosotros veamos que nuestros hijos le están enseñando a nuestros nietos la palabra de Yahweh. En ese momento nosotros podemos estar tranquilos de que hemos hecho un verdadero trabajo. O sea, vamos a ver un trabajo en la tercera generación. Cuando esté en la tercera generación la misma secuencia que nosotros tenemos, allí va a ser algo gratificante para nosotros, y es de que nuestros nietos también estén haciendo la voluntad de Yahweh. Entonces, eso es lo que el Padre les traía para hoy, la instrucción que nos traía para el día de hoy. Los esperamos dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a tratar un tema también muy especial, los miedos que impiden crecer. Y eso es algo también que en algún momento le enseñábamos en la comunidad de Paipa. Y esos miedos son los que no dejan actuar, son los que paralizan a la persona y no impiden crecer. Entonces, los invito a que sigan ahí conectaditos aquí a través de su emisora RSA, Restaurando las Sendas Antiguas, y que nuestro Eterno sea dándoles la oportunidad de formar de una forma correcta a sus hijos, a su hogar, que ellos sean de bendición y no sean de deshonra en nuestra casa, que nuestras esposas también que sean de honra y no de deshonra en nuestra casa, y eso depende de nosotros como sacerdotes. Entonces, bendiciones para todos en este hermoso día y shalom shalom.